Planificación del desarrollo científico y tecnológico, intervención social o crisis conceptual. Parte primera. Antonio José Monagas, un ensayo. Resumen: la planificación no siempre ha adecuado las demandas políticas, sociales y económicas en función de la capacidad administrativa e institucional. Es así como llega a caracterizarse una planificación en crisis, delimitada por la ambigüedad, la insuficiencia y la perturbación, la cual llega a fundamentarse en degeneración de un subdesarrollo arraigado. Esta problemática ha venido restándole no solo fuerzas, sino también causas al sector científico-tecnológico. En este trabajo se plantea una concepción diferente de la planificación científica y tecnológica, reflejando los avatares que se vivencian entre el discurso y la praxis y las consecuencias de observar la ciencia y la tecnología como una variable analítica en el proceso de planificación y el enfoque situacional. Es una forma de advertir la direccionalidad y viabilidad de capacidades arguidas por efecto de la persuasión, de saber y conocer las respuestas ante las dudas que se crean en la funcionalidad de un país confundido y por demás dificultado, aunque en razonable medida apuntalado ante factibles pautas de crecimiento nacional. La realidad nacional o como contexto de problemas no solo pragmáticos, sino además de orden axiológico y conceptual, no por enrevesada o por su compleja naturaleza, dejaría de ser permanente fuente de estudio al propósito igualmente sostenido de dilucidar las causas que han dificultado acceder a un desarrollo nacional integral. Ello como preámbulo al intento de plantear metas superiores en tan necesario proceso. El caso que desde este trabajo pretendemos abordar dimana de la problemática que afecta a la movilidad propia del sector formalizado por la práctica de una ciencia y una tecnología en función de objetivos nacionales. A partir de la relativa situación de retraso ante el avance científico y tecnológico evidenciado en países centrales, intentamos estudiar fundamentalmente a través de los lineamientos actuales de planificación atinentes al sector ciencia y tecnología, algunos aspectos de la orientación y de resultados probables inherentes a la política de fomento tecnológico explícitamente establecida. Particularmente nos abocaremos a una revisión de orden conceptual de sus planteamientos en términos de la connotación de una capacidad nacional de ingeniería. La realización de este trabajo la sentimos justificada primeramente por cuanto es posible llegar a precisar ciertas insuficiencias conceptuales y de carácter informativo o procedimental al momento de estructurar y definir programas de acción referidos al fomento tecnológico. Luego, porque de su estudio pueden revelarse razones que han llegado a tergiversar el carácter funcional de la ciencia sobre la tecnología como base de análisis a los objetivos de un desarrollo tecnológico integralmente comprendido. En principio estaremos manejando una hipótesis de trabajo,
la cual, por sus condiciones teóricas, nos haría indagar ciertos fundamentos en las vicisitudes de la planificación pública y en el tratamiento que él mismo ha dado al propósito de potenciar la ingeniería nacional. De la conjunción de estos aspectos, induciríamos una hipótesis configurada alrededor de una deficiencia conceptual, evidenciada tanto por parte de una operacionalización insuficiente del nivel de inherencia y coherencia que debe establecerse entre la política explícita de fomento tecnológico y la presencia de una capacidad de ingeniería atenta a su participación en los procesos de desarrollo nacional, como por la utilización en alguna forma desviada de criterios metodológicos correspondientes al enfoque estratégico de la planificación pretendida. Ello bien puede forzar a que de una estructura del plan indebidamente argumentada en su diseño y traducida en su descripción y posterior aplicación, no se atiendan implicaciones singularmente significativas del proceder tecnológico ante lo social, razón por la cual podrían potenciarse vínculos frágiles o de implícita irracionalidad conceptual entre acciones y objetivos advertidos de la vital relación tecnología-desarrollo. La planificación del desarrollo entre el discurso y la praxis. Aun cuando la planificación puede entenderse como una forma metodológica y sistemática de actuar racionalmente sobre la realidad, sus intentos de aplicación no han sido compulsivos en la práctica social y económica. De ahí que los problemas que por su significación han podido detectarse deben ser observados más como efectos de una planificación indicativa, lo cual incide en hacerla insuficientemente operativamente, que como consecuencia misma de otro género de problemas que como tales constituyen elementos del proceso social del cual se originan. El sentido de este juicio vale igual para el contexto donde se sitúa la problemática administrativa o económica, por mencionar alguna parte de esa realidad vigente, que los problemas que afectan la pretendida dinámica de las actividades propias del sector ciencia y tecnología. Es así que a partir del supuesto básico que para la planificación del desarrollo científico y tecnológico representa la totalidad analítica de la situación en cuestión, intentamos revisar los criterios que, seguidos en aras de definir e instrumentar políticas de fomento tecnológico como expresiones inherentes a dicho proceso, han conducido al arraigo de problemas no solo de índole conceptual, sino también pragmático. Ciertamente el proceso de planificación institucionalizado en Venezuela a partir del año 1958, con la creación del Cordiplan, según decreto número 492, en poco ha contribuido a servir como instrumento de cambio, no solo debido a su carácter indicativo antes señalado, sino también a una serie de desaciertos de origen técnico y metodológico, ocasionados principalmente por deficiencias surgidas en las etapas de preparación y ejecución de los planes. En principio es posible expresar que una razón próxima al hecho de establecer políticas un tanto imprecisas o tímidas se encuentra en la ambigüedad de criterios de planificación fuertemente conformados al condicionamiento de la variable que en sumo grado de dependencia han marcado los ingresos
petroleros en el país. Por su incidencia, se han desviado y desatendido programas y proyectos dirigidos a consolidar capacidades nacionales de producción de bienes y servicios. La planificación científica y tecnológica puede decirse que no ha escapado a los efectos de estos problemas. En opinión de Francisco Sagasti, se ha convertido en una especie de espejismo que desaparece tan pronto se encaran las duras realidades políticas y presupuestarias. En Venezuela, la planificación de la ciencia y la tecnología ha reflejado las dificultades inherentes a su institucionalización. Si bien las últimas 3 décadas han sido testigo de la creación de diversas instituciones dirigidas a fomentar, coordinar y ejecutar actividades de ciencia y tecnología en el país, no siempre sus resultados han sido compatibles con los objetivos expresados. Problemas derivados de la presencia de una infraestructura no tanto débil como retraída, al punto que no ha podido traducir los requerimientos de ciencia y tecnología del sistema productivo de bienes y servicios en demanda concreta al sector científico y tecnológico, y que al mismo tiempo ha observado deficiencias para difundir su capacidad de respuesta científica y tecnológica hacia el aparato productivo. Contribuyen a distorsionar los propósitos seguidos por la planificación correspondiente. No obstante, intentar descubrir otras causas de esa problemática nos lleva a referirnos a factores un tanto dispersos en el contexto social de la planificación del desarrollo en su acepción más amplia. En efecto, deberá admitirse el problema que viene estableciéndose en razón a la falta de definición o indeterminación de estrategias de desarrollo viable, tanto técnica como socialmente consideradas. Tan grave realidad ha redundado en perjuicio de la atribulada situación que experimenta una planificación que, al pretender inducir cambios coherentes mediante políticas elaboradas, ha venido perdiendo capacidad de respuesta, particularmente debido a que se ha preocupado más de su objeto que de sí misma. Por otra parte, el hecho figurado por una crisis que, aparte de evidenciar serios desarrollos conflictivos extendidos a la estructura social y política y al plan ideológico mismo, ocurre en confabulación con una crisis teorética del sistema. Ha llevado a la planificación a verse impedida de alcanzar objetivos funcionales y determinantes. Es así como surge una brecha entre los propósitos perseguidos y el curso efectivo de los acontecimientos que ocurren en el sistema económico social. Matus, 1978-89. Se plantea pues una crisis de carácter estructural y prolongada que por igual afecta a la planificación entendida como método y como sistema institucional. Mas no por ello la planificación ha dejado de considerarse metodología válida para el análisis de problemas de razón económica, política o social. La necesidad de actuar sobre la realidad ha llevado a la planificación a ser en todo momento considerada, aunque no siempre practicada. Aún así, los esfuerzos en esa dirección pudieron responder, al menos teóricamente, a ciertos problemas que se daban en los predios de un proceso de industrialización inconvenientemente conducido en virtud no solo del abierto conflicto entre propósitos no del todo alineados de una planificación económica y social y los objetivos de un desarrollismo ya agotado, sino también debido a criterios administrativos
y un tanto contradictorios con el ejercicio económico y político establecido. En Venezuela esta situación ha sido muy particular. La institucionalización de la planificación ha estado lejos de arraigarse y consolidarse como método de gobierno, aun cuando institucionalmente se alude al derecho que posee el Estado de dictar medidas para planificar. Artículo 98, Constitución de Venezuela. La misma práctica político-administrativa, en cierta forma, ha interferido importantes intenciones descritas en los diversos planes de la nación. De hecho, la interrupción persistente de un proyecto de modernización o reforma de la estructura administrativa del Estado ha perturbado objetivos considerados por la planificación seguida. Asimismo, la excesiva centralización que ha podido afianzarse en los años inmediatos anteriores, aunado a la secuela de un pernicioso capitalismo estatal como contradicciones de carácter político-social, ha podido restarle fuerza a interesantes propósitos que, no por ambiguos, han soslayado la idea de planificar el desarrollo. Ciertamente estas inconveniencias favorecen una profunda imprecisión conceptual que alcanza los ámbitos de operacionalidad, jerarquía y relaciones, no solo de la organización del Estado, sino fundamentalmente en la escena de sus planteamientos y objetivos. De ahí que ni por vía de la planificación hasta ahora considerada, ni por conducto del funcionamiento político institucional, ha logrado responder a ciertas exigencias sociales y políticas. Esta situación, de una u otra forma vivenciada por los sectores determinantes o el desarrollo nacional. En nuestro régimen sociopolítico resulta desmedida y por desmedida absolutamente impracticable, particularmente en lo atinente a un proceso de planificación que busque justamente evidenciar y promover oportunidades de desarrollo económico y social, científico y tecnológico. En principio pudiera inferirse que la planificación, entendida como soporte normativo y de fundamento estratégico para orientar el desarrollo y las actividades administrativas de Estado, ha servido más a la reproducción de un sistema consecutivamente cuestionado que a su transformación. No basta pues con planificar el desarrollo, ni basta tampoco con elaborar acabados planes, si no sabemos cómo administrar el desarrollo o si no sabemos cómo administrar la planificación. La ciencia y la tecnología como variable analítica en el proceso de planificación. El desarrollo científico-tecnológico en los planes de la nación. La consideración por demás evidente de entender la ciencia y la tecnología como una variable propia del análisis del desarrollo nacional ha permitido que en su proceso de planificación fueran en buena parte incorporadas como aspectos explícitos de presencia y descripción. No obstante, los problemas que se han fraguado en las decisiones anteriores a su institucionalización a través de las supuestas y pretendidas políticas científicas y tecnológicas, aparte de aquellos figurados por la brecha entre criterios metodológicos y procedimientos o programas de acción, han coadyuvado a que sus objetivos se observen desatendidos o quizás inadvertidos. La comprensión del tema científico y tecnológico a través de los últimos 4 planes nacionales ha venido experimentando determinados avances metodológicos en sus presentaciones, a pesar de las ciertas limitaciones generales
de un discurso técnico desligado del real proceso de toma de decisiones. Sus supuestas han intentado reivindicar paulatinamente la importancia de lo tecnológico frente al acentuado cientificismo que ha desvirtuado razones y criterios de una planificación de factible juicio. Ciertamente la preocupación por el papel de la ciencia y la tecnología ha llevado a crear algunos mecanismos de coordinación e instituciones con la finalidad de darle el respaldo necesario a los objetivos indicados por esos planes de desarrollo, particularmente a partir de 1970. Es así como, entre otros propósitos, se hace menester abordar el compromiso que representaba delinear un primer plan nacional de ciencia y tecnología con carácter de instrumento operativo deliberadamente diseñado. Si bien ese primer plan resultó ser la respuesta a una necesidad de acoplar importantes planteamientos a las directrices económicas y sociales expuestas por el quinto plan de la nación, como luego explicaremos, una de sus fuentes o motivaciones inmediatas en buena forma la constituye los objetivos mismos manifiestos a través de una planificación formalista y normativa. Así, el cuarto plan de la nación, elaborado para el periodo 1970-74, declaraba la necesidad de formular lineamientos de una política para el desarrollo científico y tecnológico capaz de consolidar un sistema de investigación que, en áreas prioritarias seleccionadas según las grandes opciones del desarrollo nacional, permita una afirmación cultural creativa y un avance progresivo en la superación de la dependencia científico-tecnológica. Otros esfuerzos trazados en igual sentido igualmente intentan definir las variables científicas y tecnológicas como factores de viabilidad económica y social del desarrollo nacional. Algunas fueron referidas en el contenido del documento publicado como borrador en abril de 1972 con el título Plan Preliminar de Desarrollo Científico y Tecnológico, y que luego habría de traducirse en el documento Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Nacional. Escasamente ese trabajo solo aspiró a ser, como subtítulo señala claramente, unas bases para un plan de acción 73-74 que acompañara los dos últimos años del cuarto plan de la nación. Por otra parte, el primer Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, realizado en 1975, ayudó a servir como factor de estudio al susodicho Plan de Ciencia y Tecnología. De hecho, uno de sus trabajos interpretaba la necesidad de una política nacional de desarrollo científico que, programada en un horizonte prospectivo, pueda surtir efectos mediatos en el cumplimiento de los planes de la nación. Así, por el conjunto de argumentos expuestos, en buena parte van a actuar como razón de sustento al objetivo de un proceso de planificación. Se presentaba en 1976 ese primer Plan Nacional de Ciencia y Tecnología al lado de un quinto plan de la nación, el cual establecía la formulación de políticas y adopción de medidas concretas a objeto de lograr el dominio progresivo de los aspectos científicos y tecnológicos involucrados en los proyectos y programas formulados en el país. Ese primer plan de ciencia y tecnología que adelante referimos con mayor rigor
y que en términos de temporalidad coincidía con el periodo de pretendida vigencia del quinto plan 7680, resultó ser un plan que por codicioso rayó en lo ilusorio, es decir, sus planteamientos en repetidos momentos se torna tan ambiguo que no se hace difícil calificar al mismo de impreciso. Todo ello lleva a que Ábalos y Antonorsi infirieran de su estudio que el primer plan no es un plan debido a que metodológicamente entendido intenta presentar sus lineamientos. Sin verdadero diagnóstico, poca información y poca explicación, sin visión de futuro y sin previsiones, con un modelo normativo tosco, casi retórico, sin verdaderos objetivos y verdaderas metas, con una estrategia que carece de la imprescindible selectividad, con una organización institucional absolutamente irreal y con unos pocos instrumentos que se quedan cortos. Posteriormente, es elaborado un sexto plan de la nación que igualmente contenía un capítulo sobre ciencia y tecnología. Las declaraciones o manifestaciones sobre la materia en cuestión se establecen sobre principios de orientación similares a los expuestos por los objetivos planteados en los planes anteriores y pretende detentar un carácter horizontal como rasgo novedoso de su estrategia. Él mismo plantea la necesidad de conformar y fortalecer los nexos entre el sistema científico y tecnológico y los otros sectores, con especial énfasis en el productivo y en el educativo y social. Cordiplan 81. Al final, este plan resultaba ser un conjunto de planteamientos generales parcialmente traducidos en un reducido número de programas de acción por demás imprecisos. Un séptimo plan de la nación es preparado a los efectos de pautar la gestión del gobierno durante el periodo 84-88. Este plan, construido en la base metodológica de la planificación situacional, no completa la manera directa el desarrollo científico y tecnológico como un elemento de análisis entendido al momento de aludir a las categorías de situación inicial y de situación objetivo. Aceptar que para esa metodología de planificación el centro de su formalidad no es un escrito público, sino la existencia de un sistema periódico de discusión y análisis que preceda y presida cada acción relevante, permitió que los problemas y propósitos de un sector tan específico como el científico y el tecnológico fuera tratado tácitamente o sin mayor precisión. Además, se había considerado la elaboración de un segundo plan nacional de ciencias y tecnología como una manera de superar los reveses del entonces cuestionado primer plan, y más que por continuar significativos esfuerzos en materia de planificación científica y tecnológica que, por razones conceptuales, no podían ser contemplados en un plan global de desarrollo. Es así como la formulación de un segundo plan de ciencia y tecnología comenzaba después de haberse intentado entre 1979 y 1980 delinear algunas estrategias de planificación orientadas a fortalecer el carácter vinculante entre problemas identificados y soluciones pertinentes. Sin embargo, es después de haberse sancionado la nueva ley del CONICIT cuando, en efecto,
procedió a elaborarse por disposición de esta y en consulta con la Oficina Central de Planificación y Coordinación de la Presidencia de la República con los demás organismos nacionales competentes, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. De su formulación como un proyecto de acción ceñido al marco metodológico del séptimo Plan de la Nación, deriva su calificación de Plan de Acción en Ciencia y Tecnología 1986-88, pero no por acogerse a esa modalidad de planificación seguida por dicho Plan de Desarrollo Social y Económico y no por ajustarse a sus lineamientos generales de política que habrían de ejecutarse durante el periodo considerado. Este plan de acción deja de cuestionar frontalmente la manera como en aquel se trataron los aspectos propios del desarrollo científico y tecnológico nacional. Llega así a estimar que comillas, la prescripción de la situación inicial que se hace en los lineamientos generales del séptimo plan no da un tratamiento adecuado a los aspectos científicos y tecnológicos. Cierro comillas. Más aún, la estrategia de crecimiento consiste en, comillas, la transformación de las condiciones de organización del sistema económico para liberar las fuerzas productivas y materializarlas en un aumento sostenido del bienestar social. Cordiplan 84-13, remarcado, no incluye a los factores tecnológicos y no considera un proyecto de acción relacionado con el sistema científico y tecnológico. Cierro comillas. De hecho, tales objeciones por parte del Plan de Acción en Ciencia y Tecnología revela del séptimo plan que el problema sigue siendo la presencia de, comillas, una infraestructura débil que como instancia o instrumento vinculante no ha podido traducir los requerimientos de ciencia y tecnología del sistema productivo de bienes y servicios en demanda concreta al sector científico y tecnológico, como también deficiencias para difundir la capacidad de respuesta científica tecnológica instalada en el país hacia el aparato productivo. CONICYT 85-21. Causalidad de una planificación indicativa. Advertir la presencia renuente de serios problemas derivados del propósito reiteradamente declarado de alcanzar un desarrollo científico y tecnológico es un reflejo directo no solo de dificultades inherentes al enfoque normativo y fundamentalmente indicativo de la planificación intentada, sino además del marcado aislamiento que experimenta el sector científico y tecnológico ante las necesidades de un sector productivo nacional fuertemente atado a determinaciones exógenas en materia de ciencia y tecnología. Basta observar las cifras que ilustran la importación de tecnología manejada por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, SIEX, para detectar el problema que ha constituido para el pretendido desarrollo nacional los adversos efectos económicos y sociales de la denominada dependencia tecnológica. Sin embargo, más allá de los problemas aparentes que suelen manifestarse al momento de cuestionar los efectos
meramente retóricos derivados del carácter indicativo de la planificación propuesta, restricciones en la elaboración de los planes o deficiencia de coordinación y de evaluación del proceso de planificación, entre otros. Comilla, está la contradicción de un método cuya eficacia depende de la definición de una política que le exija y una realidad que, aunque parece aceptar el método, no ha sido capaz de producir las definiciones ni de impulsar una dinámica que den vida al método. Asimismo, en la ambigüedad que ha caracterizado la comprensión y el establecimiento de una política de desarrollo viable, ya sea económica o social, puede encontrarse razones ciertas que lleven a determinar no solo algunos obstáculos que han condicionado la práctica de la planificación hasta ahora pretendida, sino además posibles limitaciones teóricas que han reducido sus alcances. De algún modo el Estado ha entendido como conformador de la realidad económica, política y social, debe atender la alta responsabilidad de definir las políticas de desarrollo a través de una planificación íntegramente concebida y adoptada. No obstante, ello ha llegado a realizarse un tanto porque el Estado, comprometido ante dicha conformación de una realidad económica, política y social, asumiendo el carácter de Estado planificador, generalmente ha desconocido el ámbito mismo del objeto de la planificación. En este sentido, el sector científico y tecnológico nacional ha resultado seriamente afectado por tal desviada actitud. Al parecer, la concepción de desarrollo esgrimida desde la acción de un Estado que no termina de delimitar o de legitimar su proceso de planificación ha llevado a comprender indebidamente la necesidad de la participación de este sector en la conducción económica y social del país. De ahí que de su ausencia o cooperación condicionada a efímeras cuotas de poder o de cuasipoder, poco o casi nada han podido originarse, formularse e instrumentarse proyectos nacionales de desarrollo científico-tecnológico que ciertamente permitan ampliar el acervo y las capacidades correspondientes en aras de alcanzar racionales objetivos ante circunstancias y posibilidades particulares de crecimiento económico. De hecho, considerar la variable ciencia y tecnología entre los factores básicos del desarrollo y del crecimiento bien puede constituir una forma de apreciar, evaluar y hasta de indicar la capacidad de crecimiento económico, parámetro de irrebatible presencia en los efectos de delinear estrategias de desarrollo y de planificar la actividad científica y tecnológica nacional. Así llega a afirmarse que, comillas, bastante más de la mitad del aumento de la productividad parece atribuible a los cambios técnicos, a los adelantos de la ciencia y la ingeniería, a las mejoras industriales, a los nuevos métodos administrativos y a la capacitación profesional de la mano de obra. Cierro comillas. Robert, 75:15. Intentar delimitar el contexto real
que supuestamente va a sustentar el proceso de planificación científica y tecnológico, ha sido una tarea un tanto aislada en términos de necesidades sociales, de la definición de prioridades desde otros sectores de la economía han podido declararse. En buena parte, la escasa o ausente participación del sector científico y tecnológico en el proceso decisorio nacional gubernamental responde a distintas razones, entre las que sobresale el hecho de considerar nuevas opciones y condicionantes como dimensiones no económicas por un proceso de planificación profundamente concebido sobre la base de la teoría del desarrollo económico. Destaca acá la conformación que surge entre los criterios de inversión y de consumo de recursos económicos establecidos en función del tiempo. Punto. Continuaremos.